a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes, qué gusto me da saludarlos en este primer día del año 2021, 1 de enero. Ya, qué bueno que hemos iniciado un año más. ¿Qué nos espera? Pues cada uno que empiece a escribir su propia historia y su propio destino. Para mí es un placer poderlos saludar en esta primera noche del año 2021. Vamos a dar inicio ya con esta entrevista, la primera del año, y tenía que ser de esta manera, con dos invitados que nos han acompañado todo el año pasado, y tengo el honor de presentar al doctor Ulises del Dios Guzmán. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias, y me considero sobreviviente del 2020 porque con esta cuestión de la pandemia, más la corrupción, más el autoritarismo, pasar realmente del 2020 al 2021 realmente ya es un gran éxito. Feliz noche y gracias por acompañarnos. Gracias a usted, doctor. También con nosotros Ronald Umaña. Él también nos ha acompañado todo el año 2020 y para mí es un placer poderlo presentar. Buenas noches, don Ronald, bienvenido. Gracias, hijo, y es un gusto porque arranquemos el año de nuevo, ¿verdad? Un año más, y como dice mi amigo Ulises, pues yo también soy sobreviviente, oye, de la pandemia del COVID y de la pandemia política que tuvimos este año. De las dos nos hemos librado aquí con mi amigo, somos guerreros. Y además sobreviviste al COVID, ¿verdad? Y yo sobreviví al COVID, de verdad, además de eso, ¿verdad? Así que aquí estamos este 2021 para servirles a todos ustedes. Tengan pues feliz año, además de eso. Así es, espero que hayan tenido unas felices fiestas. Claro. Estamos listos para entrarle a cualquier tema político, ¿verdad? Démosle. Estamos listos. Perfecto. Entremos en materia. No cerramos el año 2020 sin que se aprobara de parte de la Asamblea Legislativa el presupuesto general de la Nación correspondiente a este 2021. Pues el presidente dijo que de estos 11 decretos que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa ahí alrededor de las 5:55 de la mañana del 24 de diciembre, con 58 votos, si es que no me equivoco, 11 decretos. De estos 11, el presidente dijo que se iba a sancionar algunos, pero otros iban a ser vetados. Doctor Ulises del Dios Guzmán, ¿qué lectura le damos a este tema? Bueno, ya es característico del presidente Bukele anunciar que va a hacer lo que no sabe que puede hacer y si le conviene o no le conviene. Porque está anunciando, algunos los voy a vetar, otros no. Significa que todavía no sabe ni siquiera cuál es el contenido de los decretos que está anunciando que va a vetar. Por un lado, creo que el supuestamente haberse decretado el presupuesto es una ventaja, digo supuestamente. Pero realmente queda algo de mal sabor cuando uno se da cuenta, en términos generales, de que este presupuesto del año 2021 es de 7.400 millones de dólares y el anterior era de 6.300 millones de dólares. Estamos en una gran desgracia, estamos en pandemia, estamos en recesión económica. No hay trabajo, las empresas han cerrado y sin embargo el presupuesto va con 7.400 millones de dólares. Es una cosa realmente bastante sospechosa. Es decir, se ha incrementado en 1.027 millones. Pero además traemos una cola y es que ellos mismos anuncian que para financiarlo o terminar de financiarlo hay que endeudarse adicionalmente en 1.174 millones de dólares.
perdónenme, realmente tengo la impresión que nosotros somos suicidas, porque nos estamos metiendo en una hondonada de deuda de la que ni siquiera se sabe cómo se va a pagar la deuda que nos regaló el señor presidente del año 2020, que son aproximadamente 3.200 millones de dólares. Así es que este presupuesto yo lo recibo con bastante sospecha. Luego, la otra parte que dice el presidente, algunas cosas las voy a vetar, otras no, hay que tener cuidado en eso, porque el presupuesto en sí mismo es una sola unidad que está imbricada, está relacionada unas cosas con las otras, y esos otros decretos que son realmente leyes complementarias básicamente para financiar el presupuesto, pues no vetar alguna de esas partes podría afectar el presupuesto mismo, de modo tal que podríamos meternos en una encrucijada bastante grande. Pero el presupuesto, a su vez, es algo que al presidente pareciera ser que no le importa, no cumple los requisitos legales, no cumple con la Constitución, no hay declaración jurada de veracidad, de la confiabilidad de los ingresos y los egresos por parte del ministro, y además el presidente ya anunció que un presupuesto para todo el año lo va a gastar en 4 meses, es decir, está diciendo, esos 7.400 millones de dólares me los voy a gastar en 4 meses, lo cual hace entonces suponer que para el resto, que sería 2/3 del año, va a necesitar aproximadamente, ¿qué?, 15.000 millones de dólares, bajo la confianza de que va a obtener mayoría en la Asamblea Legislativa, y como los diputados de la Asamblea Legislativa, por lo menos los que van de candidatos de los partidos apéndices del presidente, llevan como su ideología principal es la obediencia al presidente, pues si el presidente les dice que le autoricen 15.000 millones de dólares más, probablemente se los van a autorizar en la cabeza del presidente, que a saber de dónde los va a sacar. Entonces lo que quiero señalar es el absurdo que está anunciando el presidente, para que nos demos cuenta que este presidente nos está conduciendo al desastre, y que nos va a llevar al desastre, a la dictadura y a la pobreza, si acaso llegase a obtener mayoría simple, por lo menos en la Asamblea Legislativa. Bien, doctor, sobre ese tema vamos a ahondar un poquito más adelante, sobre las declaraciones y también respuestas que dio el presidente sobre ese tema específico de los 4 meses que se presume se va a utilizar el de la asignación presupuestaria, y luego pues qué va a pasar después de estos 4 meses de este año 2021. Mientras tanto, Ronald, ¿qué lectura le damos a esta aprobación, sanción y anuncio de veto de algunos decretos del presupuesto general de la Nación? Don Ronald. Bueno, yo veo de que equivocados todos, ¿verdad? Primero, el presidente, a través de su ministro de Hacienda, manda un presupuesto malo, ¿verdad? Inflado en 500, 600 millones de dólares, que ellos creen que van a recibir más plata de IVA, más plata de renta, y no es cierto, y no pueden justificar de dónde han sacado esos números. Entonces, eso ya es un engaño. Segundo, es inconstitucional porque no ponen el 10% exacto del FODES, y constitucionalmente es el 10% para el FODES. No ponen el 6% exacto de la Corte Suprema de Justicia, y eso también es constitucional. Entonces, no poner esas dos cosas como debe ser, lo vuelve inconstitucional, aparte de volverlo falso por lo que lo han inflado, ¿verdad? Entonces el presupuesto no sirve. Es lo grave. Sí, no suponer sirve. que se va a obtener un ingreso que no van a tener. Que no se va a obtener. Entonces piden los 1.000 y tantos millones para financiarlo, pero como hay una deuda que no la han realizado, hay un crédito aprobado por la Asamblea, entonces dicen, vamos a agarrar ese y lo vamos a pasar para este año. Y hoy tenemos el presupuesto con menos financiamiento de la historia y no sé qué. Mentira, mentira. Porque eso que van a trasladar del 2020 al 2021
van a tener que ir a conseguir ese pisto. Si lo único que están haciendo es que como ya está aprobado, ya no lo van a aprobar, solo lo van a pasar para el otro año. Pero la deuda es la misma, la deuda no se baja. La única forma de bajar la deuda es pagando, ¿verdad? No trasladando aprobaciones de la Asamblea. Sí. Entonces podemos decir que los diputados vinieron a corregir lo malo que podía venir del presupuesto. Los diputados corrigieron el presupuesto. El problema que les veo a los diputados es que hay cosas que ellos no podían hacerlas y las hicieron. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo hacer reasignaciones de la plata. Ellos pueden bajar el presupuesto hasta donde se pueda, pero agarrar de una partida y pasar a la otra o crear partidas nuevas no pueden, ¿verdad? Por eso digo yo que tampoco. Estamos hablando en esto de la reasignación en cuanto al aumento de la pensión. Por ejemplo. Y también lo de la asignación para los gobiernos locales. Bueno, si está sí, no podían. Ellos pueden bajarle a las partidas, pero no pueden crear nuevas partidas ni trasladarles pisto. O sea, no pueden subir el presupuesto en ninguna de sus facetas. ¿Me entienden? Entonces tampoco. Pero como había que corregirle al otro señor la plana mal hecha, lo hicieron. Claro, se vuelve un nuevo presupuesto. Pero si tú me preguntas cuál de los dos presupuestos es bueno, yo te digo que el que hicieron en la Asamblea Legislativa. Okay, ahora, ¿cómo se corrige eso? Que el presidente lo sancione todo. Entonces le queda un buen presupuesto. Pero claro, él viene y dice, este sí, este no, este sí, este no. Por ejemplo, lo que tú decís de las pensiones, eso lo hicieron en la Asamblea Legislativa. Sí. Pero yo vi una propaganda allí del gobierno que dice que lo hicieron ellos. O sea que ese es uno de los grandes logros y que por lo tanto ese lo van a sancionar. Sí, pero es un gran logro de los diputados. Ok, perfecto. Tengo que hacer la primera pausa. Doctor, al volver, vamos con la misma pregunta. Okay. ¿Vino a corregir o qué vino a hacer entonces la Asamblea Legislativa? Okay. Ya don Ronald nos aclaró un poquito. Pero vamos ahorita a una pausa. No nos cambie. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Muy bien, sigamos conversando. Doctor Ulises de León Guzmán, entonces, ¿cómo vemos este presupuesto? ¿Será que los diputados se actuaron bien o no han actuado bien en cuanto a la reasignación de muchos fondos? Mire, los diputados han tratado de corregir el presupuesto ha enviado el presidente Bukele, porque el presidente Bukele lo mandó tan mal que él, creo yo, estaba especulando de que la Asamblea Legislativa no se lo aprobara. Para comenzar, con el déficit presupuestario, suponer que va a obtener más ingresos con las empresas que han quebrado, con los trabajadores que han cesado, que están despedidos, con la falta de atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Es decir, es un absurdo suponer que va a tener más ingresos ordinarios. Y además también que la comunidad internacional le va a estar dispuesta a prestarle, y si acaso va a estar dispuesta a prestarle con intereses exageradamente altos. Entonces lo mandó así para que se lo vetaran. Además hay varios rubros en varias partidas de cantidades exageradas e injustificadas, como por ejemplo 25 millones para asesoría. Mire, dar 25 millones para que alguien le diga cómo hacer bien las cosas. Mire, lo que debe de hacer es tener buenos funcionarios públicos, gente inteligente. Si tuviera funcionarios inteligentes, no necesitaría andar contratando o pagando consultoría para que le digan qué es lo que tienen que hacer y cómo gobernar. A menos que la idea sea ir en esas consultorías, repartir 1 millón por aquí, repartir otro por allá, 5 por allá, etcétera, darle un 10% a los supuestos consultores y quedarse con un 80 o 90%, haciendo la jugada de que ha contratado consultorías que no se ven, sino que simplemente van a hacer papeles que van a rellenar. Entonces son formas eventualmente en las cuales fácilmente pueden estafar al Estado, valga decir a la sociedad. Entonces lo que hizo la Asamblea Legislativa fue tratar de hacer esas correcciones. Ahora, sí tiene ciertamente a la letra de la Constitución ciertas dificultades, porque el parámetro constitucional es que
del proyecto de presupuesto que envíe el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa puede reducir, pero no puede incrementar ni puede crear nuevas partidas. Y en esos intentos de arreglo que hizo la Asamblea Legislativa, bien intencionados por cierto, pero sí se crearon y se trasladaron partidos. Entonces ahí tenemos un problema. No obstante de que lo ha hecho con buena intención, como por ejemplo los 100 millones para las alcaldías, porque es una forma de compensar los cerca de 300 millones que se le están debiendo a los alcaldes. Es decir, debiera de ser incluso todavía más. Entonces, como una forma de compensarlos están esos 100 millones, que es una partida adicional, pero tiene el problema de que estaría creando una partida diferente. De ahí que el arreglo bien intencionado tiene un problema de limitación para los señores diputados. Yo en términos generales creo que la Asamblea Legislativa, con la intención de corregir ese presupuesto, ha creado un presupuesto que también nos deja en un problema de sobreendeudamiento del cual realmente ya no vamos a poder salir. En mi opinión, que esta Asamblea Legislativa no hubiese aprobado presupuesto alguno, independientemente de lo que pasara, por dos razones. Uno, porque tenemos nosotros de que a la Asamblea Legislativa no se le ha rendido la cuenta de lo gastado o malgastado de los dineros desaparecidos, de aproximadamente 3.200 millones de dólares de endeudamiento y aproximadamente de los 6.000 millones del presupuesto ordinario, y no ha rendido cuenta. Y la Asamblea Legislativa es el contralor de la ciudadanía. ¿Cómo entonces se va a autorizar más dinero a este gobierno sin que rinda cuentas? En mi opinión, mientras no hubiese rendido cuentas claras, completas, documentadas, no presupuesto pasara lo que pasara, porque es peor tener un presupuesto como este que va a hundir más en endeudamiento impagable a El Salvador. Pero entonces sí el órgano legislativo ha caído en un caso de inconstitucionalidad por lo que ha hecho. Los dos, pero el órgano legislativo tratando de hacer una corrección, y entonces habría que irse al fondo, no tanto a la letra de la Constitución. Si es posible que, dado que nosotros no tenemos un presidente decente, que no tenemos un presidente que realmente está buscando administrar decentemente las finanzas públicas, sino que es un presidente tramposo que anda buscando cómo hacer que El Salvador quiebre frente a ese tipo de mentalidad delictiva, pues entonces la Asamblea Legislativa ha hecho esos arreglos que, si bien es cierto, chocan o se diferencian un poco de la Constitución, pero se apegan más al objetivo constitucional, al sentido de la Constitución, tener algo que pueda funcionar para administrar el Estado durante el año 2021. Entonces, en ese sentido, el fondo le estaría dando la razón a la Asamblea Legislativa, aunque la forma no, porque tenemos la circunstancia extraordinaria de tener un presidente inculto, ignorante, malintencionado, que busca la quiebra del país, porque en la quiebra del país quiebran los empresarios, quiebran los trabajadores, se quedan los trabajadores mendigándole a el Estado, que le va a dar bolsitas solidarias a través de los préstamos, y entonces va a implantar la dictadura. Yo lo que quiero trasladarle a la gente es que entendamos, este presidente no quiere administrar el presupuesto 2021, este presidente quiere quebrar a El Salvador para implantar una dictadura. No estamos ante un presidente normal. Este es un presidente anormal, con mentalidad destructiva de la sociedad. Pero en este caso, doctor Ulises del Dios Guzmán, si el presupuesto o la aprobación de este presupuesto choca un poco con la Constitución, la sanción de parte del presidente o el veto estaría correcto. El veto formalmente sí, formalmente, pero materialmente no, porque lo que anda buscando es echar la zancadilla al mismo presupuesto. Y entonces va a ser la Sala de lo Constitucional la que va a tomar una de dos opciones. ¿Qué prefiere o cuál va a ser la opción desde el punto de vista constitucional? ¿Apegarse a la literalidad de la Constitución o apegarse
al fondo, al sentido de tener un presupuesto mínimamente funcionable para la mejor administración del Estado, que sería declarar no inconstitucional la forma en que la Asamblea Legislativa ha hecho las modificaciones al proyecto de presupuesto del presidente Bukele. Ok, perfecto. Vamos a una pausa, amigos sirvientes. Estamos conversando con el doctor Ulises del Dios Guzmán y Ronald Umaña. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos oyentes. Estamos en el tema del presupuesto general de la Nación correspondiente a este año 2021. Y en base a esto ha generado ha dado mucho de qué hablar unas declaraciones que se dieron de parte de un funcionario de gobierno. Perdón, y ante esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo un tuit y en sus redes sociales publicó lo siguiente. Y es en base a que se ha hablado de que el Ejecutivo piensa invertir el presupuesto, todo el presupuesto de este año, solamente en 4 meses y financiar los otros 8 meses del año con más deuda. Ante esto fue lo que publicó el presidente y lo vamos a leer. Ahí lo dice, en el punto número 1, bajamos un poquito más producción, donde dice, ante esto, 2 sencillas respuestas. Ahí está perfecto. En el punto número 1, el presidente dice, el presupuesto que se invertirá en 4 meses, en lugar de 12, es únicamente el de inversión pública, son las obras que los diputados redujeron para dárselo a sus alcaldes y ONGs de fachada. Y para los que están diciendo que está mal invertir el presupuesto para obra pública, que los diputados aprobaron para 12 meses, en 4 meses les dejo una clase de matemáticas básica. Esta es el análisis del presidente. Los diputados redujeron el monto que llevaba el presupuesto para obras públicas y lo dejaron en 1/3 del original. 4 meses es exactamente 1/3 de los 12 que tiene un año. Y 4 meses es exactamente el tiempo que falta para que entre la nueva Asamblea Legislativa y reponga los otros 2/3 restantes del año 2021. En términos generales, ¿qué podemos decir o lo que se podía hablar? Que el presupuesto se iba a gastar en 4 meses, en este caso el presidente lo deja claro, que lo único que se va a utilizar son en la inversión pública en estos primeros 4 meses del año, esperando a que para después de los resultados del 28 de febrero, los otros próximos 8 meses que faltarían del año, se pueda aprobar una nueva asignación del presupuesto. Un reforzamiento presupuestario. Teniendo como objetivo que en la Asamblea Legislativa estén la mayoría del partido Nuevas Ideas y en este caso también podemos decir del partido Gana. Con diputados domésticos. Va a ir a la Asamblea Legislativa a hacer un refil del presupuesto de obra pública, según él. Doctor, ¿qué lectura le damos de eso? Ya que iniciamos ahí. Bueno, sí, creí doctor. que a Ronald le iba. Bueno, iniciemos con usted, don Ronald Umaña. Mira, hijo, lo que dice el señor presidente, que en esos 4 meses se va a gastar lo que le han asignado, porque como le quitaron lo de 8 meses, en esos 4 meses se va a gastar lo que le han asignado para todo el año, de obra pública, que es donde le recortaron, esperando tener mayoría en la próxima asamblea y que le asignen para los otros 8 meses, o sea, 2 veces la asignación que tiene ahorita, ¿verdad? Entonces, pero esa asignación nueva no es así de fácil, esa es más deuda. Correcto. Esa es más deuda. O sea, ¿cómo se financia los presupuestos? ¿Cómo se financia la deuda? Los presupuestos se financian con más impuestos o con más deuda. En este caso va a ser con más deuda. El problema es que la deuda de este país es una deuda muy cara. Estamos pagando al 9.5% los últimos 1.000 millones que prestó el presidente. Eso significa pagar 95 millones mensuales de intereses durante 32 años. Como 3.000 millones de intereses.
Eso es terrible. Y ya estamos con una deuda del 93, aunque estaba leyendo que ya habíamos llegado al 95, no estoy seguro de eso. Pero del 93 estoy seguro, eso lo anuncié yo hace meses acá. Si él pretende seguir endeudando al país con la nueva Asamblea Legislativa, yo veo que esto va a estar difícil, porque ya estamos llegando al 100% de la deuda. O sea, todo lo que produzcamos va a ser solo para pagar deuda. O sea, no nos va a alcanzar para inversión, para salud, para educación, para seguridad en el país. Yo veo de que están actuando mal. Este es el momento de darle retroceso a esto, de ser conservadores, de ser ahorradores, no de ser despilfarradores, ¿verdad? Ese es el problema. Problema grave, hijo, que lo vas a pagar vos, tus hijos y tus nietos. Bueno, nosotros ya poquito, porque ya nos vamos a morir, ya no vamos a aguantar muchos años. Pero imagínate 32 años pagando 2.000 millones. Y están diciendo que van a agarrar para 8 meses más, o sea, 2 partes más. Entonces no se vale, como que nos estamos saliendo así un poco del guacal. No es aritmética básica ni de lo que estamos hablando de deuda nacional de miles de millones de dólares, que no los vamos a alcanzar a pagar nunca. De eso hablamos. Doctor, su lectura. Bueno, es que cuando él dice, según él, la gran brillantez de pensamiento, me han dejado 1/3, eso equivale a 4 meses, hasta dolor de cabeza me da entender la complejidad del pensamiento. Pues, por supuesto, sí, 12 meses, 1/3 son 4 meses, y como le han dejado, dice 1/3, pero para todo el año él se lo va a gastar en 4, porque según él, tiene que ser así el presupuesto como lo ha enviado. Y en su mentalidad le hacen falta 2/3, es decir, 2/3 del presupuesto de obras públicas. Pero ocurre que como el presupuesto ya va a estar aprobado, entonces esos otros 2/3 no va a tener crédito presupuestario. Y entonces hay que buscar cómo se va a pagar. Y como le dijo Ronald, o se paga con impuestos, o con deuda, o con donaciones. De donación ni hablemos, porque ya nadie nos dona nada. Y con relación a los impuestos, ocurre de que el año 2021 el gobierno, mejor dicho, va a recibir menos impuestos. ¿Por qué razón? Bueno, va a recibir menos impuestos porque estamos en recesión, es decir, ya la economía ha dejado de crecer, y no solamente ha dejado de crecer, sino que ha entrado en un decrecimiento ya recurrente. Por tanto, los ingresos van a ser cada vez menos. Entonces va a tener que implantar otros impuestos, como en el caso de la gasolina y probablemente el incremento al IVA, etcétera. Cuando la gente venga a reaccionar y que se encuentre bastante ahorcada, pues ya no va a tener opción, porque la Asamblea Legislativa va a ser dominada por el presidente, porque el presidente va a tener diputados que sean obedientes, así como tiene actualmente ministros que simplemente les da la orden hasta por tweet y ellos dicen que ya cumplieron antes de saber qué es lo que el presidente les ha ordenado. Así son los diputados y así se venden los diputados para que voten por ellos y los elijan como diputados que van a ser obedientes al presidente. Es decir, son diputados que en realidad atentan con la división y equilibrio de poderes. Hasta son diputados o candidaturas inconstitucionales. Pero como que no hemos entendido el efecto de que esos diputados lleguen simplemente a obedecer órdenes del presidente. Esto significa concentración de poder, disolución de la república, adiós a la democracia, implantación de dictadura, señores. Todavía no lo entendemos porque no hemos comenzado a pagar. Vamos a comenzar a pagar el 2021 después de las elecciones. Perfecto. Y ya para ir cerrando este tema y el bloque, don Ronald, entonces, ¿qué esperamos los salvadoreños sobre este conflicto, sobre el presupuesto de la Nación 2021? Porque el más afectado siempre somos el pueblo salvadoreño. Pero tú mencionaste la palabra clave, conflicto. El presidente hizo un presupuesto que no servía y así lo mandó a la Asamblea. Inflado, desfinanciado, con deuda de 1.300 millones y todo eso. Eso era para que la Asamblea no lo aprobara
y arrancar la campaña hoy en enero ya, diciéndole, mire, no me aprobaron el presupuesto. El mejor presupuesto de la historia, el que tiene más inversión humana, el que tiene más en educación y más en todo lo que tú quieras. Entonces, estos dipurratas no me aprueban nada. Por lo tanto, echémoslos. Entonces, esa iba a ser su campaña. Doctor. No le funcionó, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque se lo aprobaron, lo arreglaron, se lo aprobaron y se lo mandaron. Hoy lo tiene él, hoy está del lado de él. Pero él necesita el conflicto para estar en campaña. Porque él del conflicto es de lo que él gana. Porque la asamblea está tan desprestigiada, o sea, los diputados tienen tal desprestigio, que pelear con ellos es ganancia, es como estarle pegando a un bolo. Así lo ve el presidente, así lo ve Nuevas Ideas. Entonces él genera el conflicto y dice, vaya, esto sí lo apruebo y esto no lo apruebo. De hecho, vi en la propaganda esa que les digo que estaban abrogándose lo de las pensiones. Eso lo inventaron en la asamblea, no lo inventaron ellos. Pero necesita conflicto para hacer la campaña, porque en el conflicto él gana. Y si te darás cuenta, no entran los diputados al conflicto, los candidatos a diputados, no entran los candidatos a alcaldes al conflicto. Solo entra él y lo ponen a él, porque todos están ahí prendidos de él a ver hasta dónde logran llegar en sus candidaturas con él. Ok, perfecto. Vamos a un nuevo corte comercial, amigos oyentes. Cerramos ya el tema del presupuesto general de la Nación, pero al volver vamos con uno bastante interesante y es ¿qué pasó? Mejor dicho, ya está la resolución. El sobreseguimiento definitivo del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Con eso entramos después del corte. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bien, entramos de lleno. El Juzgado Quinto de Paz dio una resolución sobre seguimiento definitivo al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el delito, el supuesto delito que había cometido de incumplimiento de sus deberes. Doctor, ¿cómo analizamos esta situación? Bueno, desde el punto de vista meramente jurídico, porque las resoluciones naturalmente de todos los juzgados y tribunales de la República se tienen que obedecer, y si acaso se van a impugnar debe de ser por los recursos y los procedimientos que ya establece la misma ley, y en este caso en particular tendría que ser eventualmente la Fiscalía. Sin embargo, uno como ciudadano y particularmente como abogado puede comentar la juridicidad de esa resolución. En primer lugar, diría de que la resolución que dio la Asamblea Legislativa, que dice la misma Constitución es vinculante para el presidente de la República, significa que eso debe obedecerse por Constitución, es mandato ya constitucional. El hecho de que el presidente de la República no cumpla con el mandato que le ha dado la Asamblea Legislativa, esto se debe simplemente a que los constituyentes, es decir, los que redactaron la Constitución, no se imaginaron que podía haber un presidente como tan bárbaro, tan primitivo como el presidente Bukele, sino que se imaginaron que todos los presidentes iban a ser mínimamente decentes, que ante una recomendación vinculante iban a darle cumplimiento. Pero en el fondo, lo que dijo la Constitución es que ese efecto vinculante significa que el funcionario público deja de ser tal, es decir, el director de la policía ahora es un exdirector de la policía, y en tanto que él continúa ejerciendo el cargo de director de la policía, va a cometer otros delitos adicionales más, que por de pronto quizás no se le puedan promover, o el fiscal dirá si los promueve o no, pero esto tendrá su consecuencia posterior. Ahora, con relación al sobreseguimiento, en realidad es un sobreseguimiento por lo menos cuestionado. Desde mi punto de vista no le encuentro no solamente el cuestionamiento, sino que le encuentro que no es justificado, porque los jueces de paz pueden sobreseer limitadamente, no pueden sobreseer provisionalmente y definitivamente solo en casos estrictamente señalados
por el Código Procesal Penal. ¿En qué casos es que puede el juez de paz sobreseer? Bueno, cuando el hecho no ha existido, pero ocurre que en este caso el hecho sí ha existido. Cuando el hecho cuando el hecho ha existido pero no es constitutivo de delito y cuando está suficientemente probada una causal excluyente de responsabilidad penal. No me voy a entretener en las causales excluyentes de responsabilidad penal porque ni por atisbo hay ninguna. No me detengo en que el hecho no ha existido porque el hecho ha existido, entonces solo queda cuestionarse sobre si el hecho ha existido y si eso no, con certeza que no es constitutivo de delito. Y ahí es donde está el problema. Realmente no existe certeza de que no sea constitutivo de delito. Es más, las razones que están dando supuestamente es que la orden de llevar por apremio al ministro de Hacienda es una orden al que supuestamente le faltan algunos requisitos legales. Pero ocurre de que el director de la policía, independientemente de que sea cierto o no, el director de la policía no está para calificar la legalidad de la resolución y en este caso del mandato que le da la Asamblea Legislativa. A él, la Asamblea Legislativa le da un cierto mandato y ese mandato es el que debe de obedecer, porque él no es deliberante ni es la persona competente para calificar la constitucionalidad o la legalidad de las órdenes que le da la Asamblea Legislativa. Por tanto, independientemente de qué es lo que ha ocurrido anteriormente o independientemente de que sea legal o no la orden, que eso es discutible, que dio la Asamblea Legislativa, el exdirector de la policía no tiene competencia para calificarla y por tanto ha cometido el delito de incumplimiento de deberes. En consecuencia, el fiscal general debe de examinar esta resolución y debe de interponer recurso de apelación para que sea un tribunal superior el que califique si ese sobreseimiento se sostiene, si queda firme o si no queda firme, sino que continúa con el proceso. Esto desde el punto de vista estrictamente jurídico. Don Ronald, ¿qué analizamos sobre esta resolución del Tribunal Quinto de Paz? Sobreseimiento definitivo. Primero felicitar a Ulises, ¿verdad? Nos ha dado una cátedra de lo que son los procedimientos. Mira, realmente, pues algunas veces no se necesita ser abogado para uno entender un poquito las cosas, ¿no? Pero en la Constitución dice que es vinculante cuando la denuncia es por violación de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, porque a él se le acusaba de dos cosas, de lo del 9 de febrero y del incumplimiento de deberes por no llevar por apremio al ministro de Hacienda. Vaya, suponete que aquí los procedimientos fueron malos o no sé, está bien, pero el otro no, el otro dice que es vinculante y el presidente debería de cumplir la Constitución. Claro, él dice que no, ¿verdad? Porque no le importa y no sé qué más. Pero ahí va él y va el ministro de la Defensa, porque los dos violaron los derechos humanos el 9 de febrero, que es cuando llegaron armados con el ejército y la policía a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí hay una acusación directa de violación de derechos humanos y ante eso la Constitución es clara y dice que cuando son destituidos por esa causa, eso es vinculante. ¿Y entonces cómo queda la Asamblea Legislativa y cómo queda el presidente? ¿Será que incurrió en algún delito? Yo creería que el presidente está incurriendo en alguna inconstitucionalidad, ¿verdad? Un delito de rebelión, porque la rebelión la comete las personas que se alzan en armas para algunos objetivos que señala el mismo Código Penal. Dentro de esos objetivos, impedir que la Asamblea se reúna, impedir que la Asamblea tome decisiones u obligar a que la Asamblea tome una decisión en cierto sentido. Por tanto, todos ahí, los militares y la policía y sobre todo el presidente, que llegó a usurpar el lugar y aperturó, por cierto, la sesión de la Asamblea Legislativa, cometieron delito de rebelión. A todos ellos tendría que haberlo ordenado el procesamiento del fiscal general, es decir, solicitar el desafuero y posteriormente el proceso penal. ¿Qué ocurre con el fiscal general?
Pues no lo sé. Desafortunadamente, en estos momentos es cuando la sociedad salvadoreña, hoy más que nunca, necesita tener un fiscal general del lado de la gente para defender la república y la democracia. Defender la república significa, señores, defender las libertades y los derechos de cada uno de nosotros, porque es la república en donde está la distribución y equilibrio de poderes que impide que un abusador como el presidente Bukele concentre todo el poder, porque al concentrarlo ya no va a haber forma de que se reclame por parte de los ciudadanos de los abusos del poder. Ok, perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Hemos cerrado también el tema sobre la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa para destituir al director de la PNC y el ministro de la Defensa, Merino Monroy, y también sobre la resolución que hizo el Juzgado Quinto de Paz en el caso del director de la PNC, Mauricio Reyes Chicas, que fue la resolución sobre seguimiento definitivo. Al volver vamos con el tema que ya estamos de cara a los comicios legislativos y municipales para este 28 de febrero. No nos cambie. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bien, sigamos, amigos televidentes, casi para finalizar esta entrevista. Vamos de inmediato. Estamos a 2 meses ya para celebrar una fiesta cívica, 28 de febrero, los comicios para diputados y alcaldes. Doctor, rápidamente le pregunto qué panorama encontramos ya en este 2021. Bueno, el 2021 es una gran amenaza y es una encrucijada en la cual El Salvador va a decidir si va a tener una dictadura, que sería la dictadura de Bukele, probablemente una dictadura musulmán, o si vamos a continuar por el camino de la república y la democracia. Y aquí tenemos pocas oportunidades o pocas opciones. En ese camino existe una opción que yo en lo particular siempre he estado en contra, como serían las intervenciones norteamericanas, pero existe en esta oportunidad, en esta ocasión, preferiría una intervención de cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser armada. Los gringos saben cómo jugar como para impedir que aquí en el país se vaya a implantar una dictadura musulmán. Podría eventualmente hacer algunos movimientos los gringos para impedir la implantación de esa dictadura, que ya se ve que tiene una voracidad tan grande que se va a convertir en enemigo de los mismos Estados Unidos por la misma ideología musulmán. Luego, esa es una opción, pero realmente hasta dónde los Estados Unidos estará en el interés de poder intervenir para impedir la implantación de esa dictadura, realmente no lo sé. Y la otra, que es la mejor opción, es la opción de nosotros mismos, de los salvadoreños, en donde nos demos cuenta, nos despertemos de que el montón de mentiras que ha venido diciendo el presidente Bukele, el montón de promesas, todas son puras ilusiones. Miente, promete, no cumple con lo que promete, la mentira que hoy dice mañana se contradice, al día siguiente la niega, al día siguiente la afirma, es decir, trata como tonto a todos los salvadoreños. Entonces creo yo sinceramente que es hasta ofensivo ya tomar en serio las palabras del presidente, pero la mejor forma de reaccionar ante eso es votar en contra del presidente, y para votar en contra del presidente no hay que votar por los partidos apéndice del presidente, hay que votar por la oposición. Votar por la oposición es votar en contra de la dictadura. Votar por la oposición es votar a favor de la democracia, a favor de las libertades y los derechos humanos y democráticos. Esa es la opción que tenemos. La mejor opción es que nosotros mismos despertemos, si es que estamos dormidos, o que nos amivemos, si es que estamos algo tontos, y que votemos en contra de Bukele. Don Ronald, ¿qué panorama encontramos? Mira, yo estoy observando la campaña, a mí me encantan las campañas políticas, ¿verdad? He vivido más de la mitad de mi vida en campañas políticas. Extrañando estás que no estás en campaña. Sí, pero realmente esta me decepciona. Mira, yo espero pues que a los candidatos a diputados y alcaldes de Nuevas Ideas los suelten, que vayan a debatir, que vayan a hablar, ¿verdad? Que escojan, tal vez hay un par de regulares medio buenos ahí para eso. Digo esto porque vi a una señora que es candidata
alcaldesa, no sé si lo pango, soy a pango, decir que a ella la materia gris de su pueblo no le interesa. Oíme bien, que no le interesa la materia gris de su pueblo, ¿verdad? Que a ella le interesan otras cosas, ¿verdad? Otras cosas materiales, algo así. Y que su cordón umbilical está pegado al presidente. Y cuando yo veo candidatos a alcaldes, a diputados, fíjate que estuve en un debate y me pusieron a mí como el experto versus dos candidatas. Una candidata de Arena de Santana suplente y una candidata propietaria de Nuevas Ideas de San Miguel. Vaya, entonces yo escuchando a las dos muchachas debatir, ¿verdad? Y les hice algunas preguntas de qué es lo que iban a hacer ellas en la Asamblea Legislativa. Y al final de cuentas les dije, les voy a hacer el examen final. Fíjense que en la Asamblea Legislativa hay una connotación de dipurratas para estos diputados. Y tienen ciertas características que les han endosado, ¿verdad? Un dipurrata es una persona que gana $4.500, que tiene viajes, que tiene viáticos, que tiene 2 bonos al año, que tiene gasolina, que tiene celular, que tiene seguro de vida, que tiene 4 guardaespaldas, que tiene como $12.000 mensuales para asesores y no sé qué otras cosas más. Entonces, para no ser dipurrata, les digo, ustedes estarían dispuestos a dejar todo esto, a bajarse el sueldo a $2.000 y quedarse con los $2.000 nada más, ¿verdad? Porque entonces no van a ser dipurratas, van a dejar de ser dipurratas y pasarán a ser diputados decentes, normales para una sociedad decente como esta. Entonces dijo la muchacha de Nuevas Ideas de que bueno, pues ella estaba dispuesta a dejar el celular. Entonces a dejar su celular en la casa porque le iban a dar en la asamblea. Entonces cuando yo veo esa conducta, cuando veo eso, me decepciona la campaña, porque yo quiero propuestas, yo quiero ver qué van a ofrecer los diputados de todos los partidos, sobre todo de Nuevas Ideas, que se supone que van a tener mayoría. Pero si ante una propuesta que yo le hago bien elaborada, ¿verdad?, lo menos que ella podía decir es, mire, concreta. el 1 de mayo llevo la pieza de correspondencia, licenciado, y renuncio a todo eso y me bajo el saldo de 2.000. Ahí sí. Pero si van a seguir con lo mismo, o peor, ¿qué problema en el que estamos? Pero mire, yo voy a justificar a Nuevas Ideas. De forma rápida. Sí. Quiero decir, Nuevas Ideas, yo les justifico que no pueda tener nuevas propuestas porque ellos no tienen ideas. Las ideas las tiene el presidente, aunque no sirvan, y ellos solamente tienen que obedecer las órdenes del presidente. Ok, perfecto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Don Ronald, gracias igual por estar con nosotros y en este por inicio favor, del 2021. hagamos de este año un año mejor. No esperemos que sea mejor. Se augura un año peor. Hagamos que sea mejor, que es diferente. Perfecto. Y a usted, amigo televidente, gracias por iniciar el año en compañía de la programación de Agape TV Canal 8 y por supuesto de este espacio de entrevista que es producido por Mix de Medio. Y de parte de todo nuestro equipo, les deseamos un feliz inicio del año. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche.